Mi hijo me envió un mensaje que me partió el corazón. Decía así: Mamá, por favor, no vengas a la fiesta de los 15 años de Sofía. María cree que tu presencia lo arruinaría todo. Me ha pedido que te pida que no vengas. Me quedé paralizada, con el celular temblando en mis manos, leyendo y releyendo esas palabras como si fueran un puñetazo en el pecho. En el bolsillo todavía tenía el sobre con el dinero que iba a enviar, los últimos 400,000 pesos que había reunido con tanto esfuerzo solo para ayudar con la fiesta de mi nieta. Antes de continuar con mi historia, por favor, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Mi nombre es Elena y tengo 62 años. Toda mi vida trabajé duro para darle lo mejor a mi familia. Desde muy joven aprendí que el esfuerzo es lo único que no te pueden quitar. Mi esposo falleció hace 12 años, cuando mi hijo Diego apenas tenía 20. Desde ese día, me prometí que él nunca sufriría como yo sufrí. Me levanté cada mañana antes del amanecer para abrir mi pequeño negocio de ropa en el mercado. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda empezó a dolerme, pero nunca me detuve. Cada peso que ganaba era para que Diego pudiera estudiar, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Lo vi crecer, convertirse en un hombre de bien, conseguir un buen trabajo en una empresa importante. Me sentía tan orgullosa de él. Cuando me presentó a María, su novia, pensé que por fin había encontrado a alguien que lo haría feliz. Ella era bonita, educada, siempre sonreía cuando venía a mi casa. Yo la recibía con los brazos abiertos, le preparaba su comida favorita, trataba de hacerla sentir parte de la familia. Nunca sospeché que detrás de esas sonrisas había algo más. Se casaron hace 15 años en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Yo ahorré durante meses para poder ayudarlos con los gastos, porque quería que ese día fuera perfecto para mi hijo. María parecía agradecida, me abrazaba y me llamaba mamá con tanto cariño que yo sentía que había ganado una hija. Luego nació Sofía, mi única nieta, y mi mundo se iluminó de una manera que nunca imaginé. Esa niña era mi sol, mi razón para seguir adelante. Desde que era bebé, yo iba a visitarla cada semana. Le llevaba pan dulce, juguetes que compraba con lo poco que me sobraba. La cuidaba cuando María tenía que salir, le cantaba canciones, le contaba cuentos antes de dormir. Sofía crecía tan rápido, tan linda y cariñosa. Me llamaba abuela, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Pero con los años, empecé a notar que algo cambiaba. María comenzó a poner excusas cuando yo quería visitar, que estaban ocupados, que Sofía tenía clases, que no era buen momento. Al principio no le di importancia, pensé que era normal, que todos tienen sus días complicados. Pero las excusas se volvieron más frecuentes. Diego tampoco decía nada, solo asentía cuando María hablaba, como si hubiera perdido su voz. Yo trataba de no molestar, de ser comprensiva, pero por dentro me dolía no ver a mi nieta tanto como antes. Aún así, seguía ahorrando cada peso que podía. Sabía que los 15 años de Sofía se acercaban y quería ayudar con lo que pudiera. Esa fiesta era importante, un momento especial en la vida de cualquier niña mexicana. Yo recordaba mis propios 15 años, tan humildes pero llenos de amor. Quería que Sofía tuviera algo mejor, algo memorable. Guardaba el dinero en un sobre en mi habitación, contándolo cada noche antes de dormir. 400,000 pesos. Era casi todo lo que tenía, el resultado de meses sin comprarme nada nuevo, sin darme ningún gusto, comiendo lo mínimo para poder ahorrar más. Pero no me importaba, era para mi nieta, para verla feliz. Entonces, hace 3 semanas,
Recibí esa llamada de María. Su voz sonaba diferente, más fría que de costumbre. Me dijo que necesitaban hablar sobre la fiesta de Sofía. Yo me emocioné. Pensé que por fin me iban a contar los planes, que querían mi opinión, pero lo que escuché me dejó helada. María me dijo que estaban planeando una fiesta muy elegante para Sofía, en un salón bonito con muchos invitados. Me explicó cada detalle, como si estuviera leyendo una lista del supermercado sin emoción alguna. El vestido que habían elegido, la decoración, el menú, la música, todo sonaba caro, muy por encima de lo que yo imaginaba. Luego hizo una pausa y agregó algo que me partió el alma. Dijo que necesitaban ayuda económica porque los gastos eran muy altos. Le respondí inmediatamente que por supuesto que iba a ayudar, que para eso había estado ahorrando todos esos meses. Le conté sobre los 400,000 pesos que tenía guardados esperando ese momento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pensé que estaba emocionada, que tal vez hasta se había puesto a llorar de la alegría. Pero cuando volvió a hablar, su tono era extraño. Me dijo que el dinero les vendría muy bien, que era justo lo que necesitaban para completar el presupuesto. Yo sonreí sintiéndome útil, sintiéndome parte de algo importante. Le pregunté qué color iba a usar Sofía en su vestido para poder coordinar mi ropa. ¿Qué día era exactamente la fiesta para asegurarme de estar libre? María volvió a quedarse callada. Luego, con una voz que intentaba sonar amable pero que yo sentía falsa, me dijo que la fiesta iba a ser muy formal, muy elegante, y que había una lista específica de invitados. No entendí a dónde quería llegar. Le dije que, por supuesto, que yo sabía comportarme en cualquier lugar, que no iba a avergonzar a nadie. Ella suspiró y finalmente lo soltó. Me dijo que sería mejor que yo no asistiera a la fiesta, que mi presencia podría incomodar a algunos invitados importantes, que Sofía ya estaba grande y entendía ciertas cosas sobre apariencias y clases sociales. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada encima. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba hablando en serio, si de verdad me estaba diciendo que no era bienvenida en la fiesta de mi propia nieta. María se puso defensiva. Dijo que no era nada personal, que simplemente querían que todo saliera perfecto, que yo no encajaba con el ambiente que habían planeado, que mis ropas eran muy sencillas, que yo no conocía a la gente que iba a estar ahí, que sería incómodo para todos. Traté de mantener la calma, de no gritarle lo que sentía por dentro. Le recordé que esa niña era mi nieta, que yo la había cuidado desde bebé, que había estado ahí en cada momento importante de su vida. María me interrumpió con frialdad. Dijo que precisamente por eso debería entender que si de verdad amaba a Sofía, debería querer lo mejor para ella. Y lo mejor era que yo me quedara en casa ese día, que el dinero era bienvenido, por supuesto, pero mi presencia no. Colgué el teléfono temblando de rabia y dolor. Lloré toda esa tarde, encerrada en mi habitación, mirando el sobre con el dinero que había guardado con tanto sacrificio. Me sentía humillada, rechazada, como si todo lo que había hecho durante años no valiera nada. Pero lo peor vino después. Esa noche Diego me llamó. Pensé que venía a defenderme, a decirme que su esposa había cometido un error terrible, pero su voz sonaba cansada, derrotada. Me pidió que entendiera la posición de María, que ella solo quería lo mejor para Sofía. Le pregunté si él también pensaba que yo no debería ir a la fiesta de mi nieta. Hubo un silencio largo. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo que tal vez era mejor así, que no quería problemas en casa, que María llevaba semanas estresada con los preparativos. Sentí que me habían clavado un cuchillo en el pecho.
Después de esa conversación con Diego, pasé días sin poder dormir. Me levantaba en las madrugadas y caminaba por mi pequeña casa, mirando las fotos de Sofía que tenía en las paredes. Había tantos recuerdos hermosos. Ella en sus primeros pasos, yo sosteniéndola de las manos. Su primer día de escuela, cuando lloró y yo la abracé hasta que se calmó. Sus cumpleaños, donde yo siempre era la primera en llegar con un pastel hecho por mí misma. Cada imagen me recordaba que yo había sido parte fundamental de su vida, pero ahora, de repente, ya no era suficientemente buena para estar en su fiesta más importante. Me dolía en el alma pensar que mi propia familia me veía como un estorbo, como algo vergonzoso que había que esconder. Intenté hablar con Sofía directamente. Marqué su número varias veces, pero siempre me mandaban al buzón. Le envié mensajes preguntándole cómo estaba, diciéndole que la extrañaba. Las respuestas eran cortas, frías, tan diferentes a como solía ser conmigo. Decía que estaba ocupada con la escuela, con los preparativos, que luego hablábamos, pero ese luego nunca llegaba. Yo sabía que María estaba detrás de todo esto, alejándola de mí poco a poco, llenándole la cabeza con ideas sobre clases sociales y apariencias. Mi nieta estaba cambiando y yo no podía hacer nada para impedirlo. Las semanas pasaban y la fecha de la fiesta se acercaba. El sobre con el dinero seguía en mi habitación, pero ahora lo miraba con amargura. María me había mandado un mensaje muy educado, pidiendo que le depositara el dinero lo antes posible porque ya tenían que hacer pagos al salón y a los proveedores. No mencionaba nada sobre que yo fuera o no a la fiesta, como si ese tema ya estuviera cerrado y decidido. Me sentí usada, como si solo valiera por lo que podía dar económicamente. Pensé muchas veces en no darles ni un peso, en decirles que se las arreglaran solos, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, pensaba en Sofía, en su carita cuando era pequeña, en cómo me decía que yo era la mejor abuela del mundo. No podía castigarla a ella por los errores de sus padres. Fui al mercado como cada día, atendiendo mi puesto de ropa, sonriendo a los clientes, aunque por dentro estaba destrozada. Mis amigas comerciantes notaban que algo andaba mal. Me preguntaban si estaba enferma, si necesitaba ayuda. Yo solo negaba con la cabeza, sin atreverme a contarles la verdad. ¿Cómo iba a explicarles que mi propia familia me había rechazado, que no era lo suficientemente elegante para la fiesta de mi nieta? Me daba vergüenza admitirlo en voz alta. Una tarde, mientras ordenaba la mercancía, llegó doña Carmen, una vecina que conocía a mi familia desde hace años. Ella siempre había sido muy cariñosa conmigo. Me trataba con respeto a pesar de que su situación económica era mucho mejor que la mía. Se acercó a mi puesto buscando un vestido para un evento. Mientras le mostraba las opciones, me preguntó con entusiasmo por la fiesta de Sofía. Dijo que había escuchado que iba a ser un evento muy bonito, que María le había comentado algunos detalles. Yo solo asentí, tratando de mantener la compostura. Doña Carmen siguió hablando, diciendo que estaba segura de que yo debía estar muy emocionada, muy orgullosa, que seguramente ya tenía todo listo para ese día especial. No pude más. Se me quebraron las lágrimas ahí mismo, en medio del mercado, rodeada de gente. Doña Carmen se asustó, dejó los vestidos y me abrazó preguntándome qué pasaba. Entre sollozos, le conté todo. Le dije que no me habían invitado a la fiesta, que María consideraba que yo no era apropiada para su evento elegante. Le conté del dinero que había ahorrado y que aún así me pedían, pero sin quererme ahí. Doña Carmen me escuchó con atención, sosteniendo mis manos entre las suyas. Cuando terminé de contarle todo, su rostro mostraba una mezcla de indignación y tristeza.
Me dijo que eso era injusto, que ninguna madre debería pasar por algo así. Sus palabras me reconfortaron un poco, saber que alguien más veía lo terrible de la situación. Me ofreció un pañuelo y me ayudó a sentarme en una silla detrás del puesto. Me quedé ahí un rato, tratando de recuperar la compostura, mientras ella atendía a algunos clientes que se acercaban. Cuando el mercado se vació un poco, doña Carmen volvió a mi lado. Me miró con seriedad y me preguntó si de verdad iba a darles el dinero después de cómo me habían tratado. Le respondí que no sabía qué hacer, que estaba dividida entre el dolor que sentía y el amor por mi nieta. Ella asintió comprensiva, pero luego dijo algo que me hizo pensar. Me recordó que el amor propio también es importante, que permitir que nos traten mal no le hace bien a nadie, ni siquiera a las personas que amamos. Me dijo que tal vez era momento de tomar una decisión difícil pero necesaria. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. Esa noche, sola en mi casa, saqué el sobre con el dinero y lo puse sobre la mesa. Lo miré durante horas, pensando en todo el sacrificio que representaba. Cada billete era una comida que no me compré, una ropa que no me permití, un gusto que me negué. Era mi esfuerzo, mi sudor, mi vida condensada en papel, y ellos lo querían como si fuera su derecho, como si yo tuviera la obligación de darlo sin recibir ni siquiera respeto a cambio. Tomé una decisión. No les iba a dar el dinero así como así. Si querían mi ayuda económica, tendrían que aceptarme como parte de la familia. No iba a permitir que me trataran como una cajero automático sin sentimientos. Al día siguiente llamé a Diego. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Le dije que necesitábamos hablar los tres, él, María y yo, antes de la fiesta, que había algo importante que discutir sobre el dinero y mi asistencia al evento. Diego se puso nervioso. Me pidió que no causara problemas, que María ya estaba muy estresada. Le respondí con calma pero con determinación que no estaba causando problemas, solo estaba defendiendo mi dignidad como madre y abuela, que si querían hablar, yo los esperaba en mi casa ese fin de semana. Colgué antes de que pudiera seguir argumentando. El sábado llegaron a mi casa por la tarde. María venía con cara de pocos amigos, como si esta reunión fuera una molestia enorme para ella. Diego se veía incómodo, mirando al suelo, evitando mi mirada. Los senté en la sala y les ofrecí café, tratando de mantener la cortesía a pesar de todo. María rechazó con un gesto de la mano, diciendo que tenían prisa, que solo habían venido porque Diego insistió. Respiré profundo y comencé a hablar. Les dije que había pensado mucho sobre la situación, sobre el dinero y la fiesta, que entendía que querían algo elegante para Sofía, pero que yo también tenía sentimientos y merecía respeto. María me interrumpió con impaciencia. Dijo que ya habían hablado de esto, que era una decisión tomada, que yo debía entender que no se trataba de nada personal. Le respondí que sí era personal, muy personal, que era mi nieta, mi sangre, y que había estado ahí desde el primer día de su vida, que no podían borrarme como si nunca hubiera existido solo porque ahora querían aparentar algo que no eran. María se puso roja de rabia. María se levantó del sillón como impulsada por un resorte. Su rostro estaba lleno de furia contenida. Me dijo que yo no entendía nada, que no sabía lo difícil que era mantener cierto nivel social, ciertas apariencias, que ella había trabajado muy duro para construir una red de contactos importantes, para que Diego tuviera mejores oportunidades en su trabajo, para que Sofía pudiera crecer en un ambiente de gente educada y refinada. Según ella, mi presencia arruinaría todo eso. Le pregunté con calma por qué mi presencia arruinaría algo.
Ella me miró de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Dijo que yo no entendía los códigos de esa gente, que mi forma de vestir era demasiado sencilla, que mi manera de hablar delataba mis orígenes humildes, que los invitados eran empresarios, profesionistas exitosos, gente de sociedad, que cuando preguntaran quién era yo y supieran que vendía ropa en el mercado, iban a mirar mal a toda la familia. Sentí que cada palabra era una bofetada. Diego permanecía callado, con la cabeza gacha, sin defenderme. Le pregunté directamente a mi hijo si él pensaba lo mismo, si se avergonzaba de mí, de la madre que lo crió sola después de que su padre murió, de la mujer que trabajó día y noche para que él pudiera estudiar. Diego levantó la vista brevemente y luego volvió a bajarla. Dijo con voz débil que no era eso, que él me amaba, pero que también tenía que pensar en su familia, en su matrimonio, en su hija. Que María tenía un punto válido sobre las apariencias en su círculo social. Que tal vez lo mejor para todos era que yo no asistiera, pero que eso no significaba que no me quisiera. Me quedé mirándolo en silencio. Ese hombre frente a mí, que no se atrevía a mirarme a los ojos, que prefería complacer a su esposa antes que defender a su madre, ese no era el hijo que yo había criado, o tal vez sí lo era, y yo simplemente no había querido verlo antes. María retomó la palabra, ahora con un tono más suave, más calculador. Dijo que entendía que esto era difícil para mí, pero que tenía que ser razonable, que ellos no me estaban sacando de la vida de Sofía permanentemente, solo de este evento específico, que después de la fiesta todo volvería a la normalidad, yo podría seguir viendo a mi nieta como siempre, pero que por favor entendiera que este día era muy importante y no podían arriesgarse a que algo saliera mal. Luego agregó, con una sonrisa que pretendía ser amable pero que yo veía falsa, que el dinero que yo había ofrecido sería de gran ayuda, que de hecho lo necesitaban urgentemente porque el pago final del salón vencía en una semana, que si yo de verdad amaba a Sofía, haría este sacrificio por ella. Ahí estaba, la manipulación pura y dura. Querían mi dinero, pero no mi presencia. Querían mi sacrificio, pero no mi compañía. Querían todo lo que yo pudiera dar sin tener que darme nada a cambio, ni siquiera respeto básico. Les dije que no, así de simple, que no les iba a dar ni un solo peso si yo no era bienvenida en esa fiesta, que el dinero que había ahorrado era mío, fruto de mi trabajo, y que yo decidía cómo usarlo, que si ellos consideraban que mi presencia arruinaba su evento elegante, entonces que se las arreglaran solos para pagarlo. María explotó. Empezó a gritarme que yo era una egoísta, que estaba usando el dinero para chantajearlos, que le estaba arruinando la fiesta a mi propia nieta por orgullo, que qué clase de abuela haría algo así. Le respondí con voz tranquila pero firme que la pregunta correcta era qué clase de nuera y qué clase de hijo tratarían así a alguien que solo ha dado amor y apoyo incondicional. Diego finalmente habló, su voz sonaba desesperada. Me suplicó que reconsiderara, que no fuera tan dura, que pensara en Sofía. Dijo que la niña estaba muy ilusionada con su fiesta, que llevaba meses soñando con ese día, que si ahora no podían hacerla porque faltaba el dinero, Sofía quedaría destrozada. Me preguntó si yo realmente quería causarle ese dolor a mi nieta. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenían algo de verdad. Yo no quería que Sofía sufriera, nunca había querido eso, pero tampoco podía seguir permitiendo que me pisotearan. Le expliqué a Diego que esto no se trataba de castigar a Sofía, sino de hacerles entender que yo también tengo dignidad,
que no podían pedirme que me humillara dándoles mi dinero mientras me trataban como si fuera una vergüenza para la familia, que si querían mi ayuda económica, tenían que aceptarme completamente, no solo mi dinero. María se cruzó de brazos y me miró con frialdad. Dijo que yo estaba siendo ridícula, que estaba convirtiendo la fiesta de una niña en un drama innecesario, que si tanto me importaba mi orgullo, entonces que me quedara con mi dinero, pero que recordara que le estaba quitando a Sofía la fiesta de sus sueños, que cuando mi nieta creciera y supiera que su abuela pudo ayudar pero no quiso, me odiaría para siempre. Esas palabras fueron diseñadas para lastimarme, y lo lograron. Pero yo ya no era la misma mujer que había llorado sola en su habitación semanas atrás. Había tomado una decisión y no iba a retractarme. Les dije que se fueran de mi casa, que cuando estuvieran listos para tratarme con el respeto que merecía, podíamos volver a hablar. Diego intentó decir algo más, pero María lo jaló del brazo. Antes de salir por la puerta, ella se volteó y me dijo con veneno en la voz que esto no se iba a quedar así, que yo me iba a arrepentir de mi decisión. Cerró la puerta con fuerza y yo me quedé sola en mi sala, temblando de pies a cabeza. Me senté en el sillón y por fin dejé salir todo lo que había contenido durante la conversación. Lloré con fuerza, sintiéndome destrozada, pero también extrañamente liberada. Había defendido mi dignidad, había dicho que no. Los siguientes días fueron terribles. Diego me llamaba constantemente, enviaba mensajes largos tratando de convencerme. María no se comunicaba directamente conmigo, pero yo sabía que estaba detrás de cada palabra de mi hijo. Me decían que estaba siendo irracional, que estaba dejando que mi ego fuera más importante que el bienestar de mi nieta, que todos en la familia pensaban que yo estaba equivocada, que estaba exagerando. Intenté mantenerme firme, pero era difícil. Las dudas me atacaban en las noches. Tal vez sí estaba siendo egoísta. Tal vez debería simplemente dar el dinero y olvidarme del dolor, con tal de que Sofía fuera feliz. Pero luego recordaba la forma en que María me había mirado, el desprecio en sus ojos, y sabía que ceder ahora significaría aceptar que yo no valía nada. Una semana antes de la fiesta, recibí una llamada de Sofía. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté rápidamente, esperando escuchar su voz dulce, pero el tono de mi nieta era frío, casi hostil. Me dijo que no podía creer lo que yo estaba haciendo, que le estaba arruinando la fiesta más importante de su vida, que todos sus amigos iban a tener fiestas increíbles y ella ahora tendría que conformarse con algo simple porque su abuela era egoísta. Le intenté explicar, con el corazón rompiéndose en pedazos, que esto no era sobre arruinarle nada a ella. Traté de explicarle a Sofía que yo la amaba más que a nada en el mundo, que todo lo que había hecho en mi vida había sido pensando en ella y en su papá, que el problema no era la fiesta, sino la forma en que me estaban tratando, pero ella no quería escuchar. Me interrumpía con reproches, diciendo que yo estaba siendo dramática, que su mamá tenía razón al decir que yo siempre causaba problemas. Esas palabras me partieron el alma. Escuchar a mi nieta, a quien había cuidado con tanto amor, repetir las mentiras que María le había metido en la cabeza, era peor que cualquier insulto directo. Le pregunté si de verdad creía que yo causaba problemas, si realmente pensaba que todo esto era mi culpa. Sofía suspiró con impaciencia. Dijo que no sabía de qué me quejaba tanto, que solo le estaban pidiendo que no fuera a una fiesta, que no era para tanto, que su mamá había trabajado muy duro organizando todo y yo lo único que hacía era poner obstáculos, que si de verdad la quisiera, daría el dinero sin condiciones porque eso es lo que hace la familia.
Intenté contarle mi versión, explicarle que su mamá me había dicho cosas muy hirientes, que me había hecho sentir como si yo fuera una vergüenza. Pero Sofía me cortó. Dijo que su mamá nunca haría algo así, que yo seguramente había malinterpretado las cosas porque siempre estaba buscando razones para sentirme víctima, que ya estaba cansada de este drama, que tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Antes de colgar, me dijo algo que me dejó helada. Dijo que si yo no daba el dinero, ella nunca me lo iba a perdonar, que me vería como la abuela que le arruinó sus 15 años. La llamada terminó y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de perder a mi nieta. María había hecho un trabajo perfecto envenenándola contra mí. Sofía ya no era la niña dulce que me abrazaba y me decía que me amaba. Ahora era una adolescente que me veía como un obstáculo, como alguien egoísta e irracional. Esa noche no pude dormir nada. Caminé por mi casa pensando en todo lo que había perdido. Mi hijo, que no me defendía, mi nieta, que me odiaba, mi lugar en la familia que se había desvanecido. Todo por no querer ser humillada, todo por defender algo tan básico como mi dignidad. Empecé a preguntarme si valía la pena. Tal vez debería simplemente ceder, dar el dinero, tragarme el orgullo y la tristeza. Sería más fácil que seguir sufriendo así. Pero cuando amanecía y me miraba al espejo, sabía que no podía hacerlo. Si cedía ahora, estaría enseñándole a Sofía que está bien tratar mal a las personas mientras les saques provecho. Estaría diciéndole a Diego que podía seguir siendo un cobarde que no defiende a su madre. Estaría confirmándole a María que yo era tan poca cosa que podía pisotearme sin consecuencias. No podía hacerlo. 2 días antes de la fiesta me llegó un mensaje de María. Era largo, lleno de palabras dulces y manipuladoras. Decía que entendía mi posición, que tal vez había sido muy dura conmigo, que lo sentía mucho, que había estado muy estresada con todos los preparativos y había dicho cosas sin pensar, que por favor reconsiderara mi decisión, que Sofía estaba sufriendo mucho. El mensaje terminaba diciendo que si yo daba el dinero ahora, ellos me lo agradecerían eternamente y que podríamos olvidar todo este mal. Noté que no había ninguna invitación a la fiesta en ese mensaje, ninguna disculpa real por haberme excluido. Era puro teatro, palabras vacías para conseguir lo que querían. No respondí el mensaje de María. Dejé que pasaran las horas y luego los días sin dar ninguna señal. Sabía que eso los estaba desesperando, que el tiempo se les acababa y el pago del salón seguía pendiente. Parte de mí sentía una satisfacción amarga al imaginarlos nerviosos, buscando soluciones, tal vez finalmente entendiendo que no podían tratarme como basura y esperar que yo les diera todo. Pero otra parte de mí estaba destrozada. El día de la fiesta llegó. Me desperté temprano aunque no tenía ningún lugar a donde ir. Me preparé un café y me senté en mi pequeño patio, mirando las plantas que cuidaba con tanto cariño. El sobre con el dinero seguía en mi habitación, intocado. Pensé en Sofía, imaginé cómo estaría ese día, tal vez nerviosa, tal vez triste, porque su fiesta no sería como la había soñado. Me dolía en el alma pensar que mi nieta sufría, pero también sabía que yo no era responsable de ese sufrimiento. Sus padres habían creado esta situación con su egoísmo y su falta de respeto. Cerca del mediodía sonó mi teléfono. Era Diego. Contesté esperando más súplicas o reproches, pero su voz sonaba diferente, rota. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que por favor lo escuchara. Le pregunté qué pasaba y él empezó a llorar. Entre sollozos me contó que todo se había salido de control,
que María había quedado como mentirosa frente a muchas personas. Resulta que ella había estado presumiendo durante semanas sobre la gran fiesta que le harían a Sofía. Había invitado a medio mundo. Había prometido un evento espectacular. Pero cuando no pudieron pagar el salón completo porque les faltaba mi dinero, tuvieron que cancelar todo a último momento. El lugar les devolvió solo una parte del anticipo. Perdieron miles de pesos. María había tenido que llamar a todos los invitados para decirles que la fiesta se posponía indefinidamente. Diego me contó que la humillación había sido terrible, que muchas de esas personas importantes que María tanto admiraba empezaron a hacer preguntas incómodas, que algunos incluso comentaron entre ellos que qué clase de familia presume de riqueza pero no puede ni pagar una fiesta, que las apariencias que tanto le importaban a María se habían venido abajo en un solo día. Me dijo que Sofía estaba encerrada en su cuarto llorando, que se negaba a hablar con nadie, que había sido devastador verla con el vestido puesto, lista para su fiesta, y tener que decirle que no habría nada, que María estaba furiosa, echándole la culpa a todo el mundo menos a ella misma, y que él finalmente entendía que todo esto había sido un error terrible. Le pregunté con calma qué esperaba que yo hiciera ahora. Diego dijo que no esperaba nada, que solo quería pedirme perdón, que había sido un cobarde al no defenderme, que había priorizado la paz en su matrimonio por encima del respeto a su madre, que entendía si yo nunca le perdonaba. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo estaba cansada. Había escuchado tantas disculpas manipuladoras en las últimas semanas que ya no sabía qué creer. Le dije que apreciaba su llamada, pero que necesitaba tiempo para pensar. Colgué y me quedé ahí sentada, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No sentía alegría por su fracaso, pero tampoco podía negar que había una especie de justicia en todo esto. Ellos habían elegido las apariencias sobre la familia, el dinero sobre el amor, y ahora estaban pagando las consecuencias. Esa tarde, algo inesperado sucedió. Doña Carmen vino a visitarme. Traía consigo pan dulce y chocolate caliente. Se sentó conmigo en el patio y me preguntó cómo estaba. Le conté todo lo que había pasado, incluida la llamada de Diego. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo había hecho lo correcto, aunque fuera doloroso, que defender nuestra dignidad siempre tiene un precio, pero que perderla tiene un costo mucho mayor, que mis nietos futuros, o Sofía misma cuando madurara, entenderían algún día que yo no había sido cruel, sino valiente. Sus palabras me reconfortaron más de lo que ella imaginaba. Pasaron 2 semanas. Diego me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves donde me contaba cómo estaban las cosas. Aparentemente María seguía enojada, culpándolo a él por no haber convencido a su madre. Sofía había vuelto a la escuela, pero estaba triste, avergonzada de tener que explicarles a sus amigas por qué no había habido fiesta. Me dolía escuchar eso, pero también entendía que era parte de una lección importante sobre las consecuencias de las malas decisiones. Un sábado por la mañana, mientras abría mi puesto en el mercado, vi a Sofía caminando hacia mí. Mi corazón empezó a latir rápido. Ella venía sola, sin sus padres. Se veía más delgada, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Se paró frente a mi puesto y me miró en silencio por un largo momento. Sofía tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho antes de venir. Me miraba sin decir nada y yo tampoco sabía qué palabras usar. Finalmente ella habló, su voz apenas un susurro.
Me dijo que había venido a hablar conmigo porque necesitaba entender que durante estas semanas había estado muy enojada, sintiéndose víctima de toda la situación, pero que algo había pasado que le había abierto los ojos. Le pregunté qué había sido y ella suspiró profundamente antes de responder. Me contó que unos días después de la fiesta cancelada, había escuchado a sus padres discutiendo en la sala. Pensaban que ella estaba dormida, pero en realidad estaba despierta. Escuchó a su mamá gritándole a Diego que todo era mi culpa, que yo era una vieja amargada y envidiosa que no soportaba verlos felices, que siempre había sido una vergüenza para la familia por ser pobre y sin educación. Diego, según me contó Sofía, trató de defenderme un poco. Dijo que tal vez María había sido muy dura conmigo, que después de todo yo solo había pedido respeto, pero María lo interrumpió furiosa. Le dijo que él era un débil, que siempre ponía a su madre por encima de su propia familia, que gracias a su falta de carácter para controlarme, ahora ellos eran el hazmerreír de toda su gente conocida. Sofía me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que en ese momento entendió algo, que su mamá nunca había tenido un problema con que yo no fuera a la fiesta por el bien de Sofía, sino porque se avergonzaba de mí. Que toda esa historia de apariencias y elegancia era solo desprecio disfrazado de practicidad. Me dijo que al día siguiente buscó en el closet de su mamá y encontró una caja con fotos viejas. Fotos de cuando María y Diego recién se habían casado, cuando vivían en un departamento pequeño y yo los visitaba constantemente. En esas fotos, María sonreía conmigo, me abrazaba, parecía genuinamente cariñosa. Sofía me preguntó qué había pasado para que su mamá cambiara tanto. Le expliqué con cuidado, sin hablar mal de María porque al fin y al cabo era su madre. Le dije que a veces las personas cambian cuando sienten que han subido de nivel social, que empiezan a ver su pasado y a las personas de ese pasado como algo de lo que avergonzarse, que su mamá no siempre había sido así, pero que el éxito de su papá en el trabajo y el dinero que empezaron a ganar les cambió la perspectiva de las cosas. Sofía lloró abiertamente entonces. Me dijo que se sentía muy confundida, que amaba a su mamá, pero que no le gustaba cómo me había tratado, que ella también había dicho cosas horribles empujada por lo que escuchaba en casa, que me había llamado egoísta cuando en realidad yo solo estaba defendiéndome de los insultos. Me pidió perdón con una sinceridad que me llegó al corazón. Le abrí mis brazos y ella corrió a abrazarme como cuando era pequeña. Nos quedamos así un largo rato, llorando juntas en medio del mercado mientras la gente pasaba alrededor. Cuando se calmó, nos sentamos en unas sillas que tengo detrás del puesto. Sofía me preguntó si algún día le perdonaría a ella también. Le dije que no había nada que perdonar, que ella era solo una niña atrapada en medio de un conflicto de adultos, que la amaba incondicionalmente y que eso nunca cambiaría. Pero también aproveché para hablarle con honestidad. Le dije que lo que había pasado era una lección importante sobre el respeto y la dignidad. Le expliqué a Sofía que en la vida muchas veces vamos a encontrarnos con personas que nos van a querer usar, que van a valorar lo que podemos darles, pero no quiénes somos realmente. Que es importante aprender a poner límites, incluso cuando duele, incluso cuando las personas que amamos nos hacen sentir culpables por defendernos. Le dije que yo no había rechazado ayudar en su fiesta por orgullo vacío o por egoísmo, sino porque permitir que me trataran así hubiera sido enseñarle a ella que está bien humillar a las personas mientras obtengas lo que quieres de ellas. Sofía escuchaba con atención, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me preguntó si yo creía que su mamá algún día cambiaría,
si volvería a ser la persona cariñosa de las fotos viejas. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que eso dependía de María y de si estaba dispuesta a reconocer sus errores, pero que independientemente de eso, Sofía tenía que aprender a ver a las personas por cómo las tratan, no por cómo aparentan ser. Nos quedamos hablando durante horas. Le conté historias de cuando su papá era pequeño, de cómo habíamos luchado juntos después de la muerte de su abuelo. Le mostré mis manos callosas, marcadas por años de trabajo duro, y le expliqué que esas manos habían construido la vida que su papá tenía ahora, que no había nada de qué avergonzarse en el trabajo honesto, en el esfuerzo, en venir de abajo. Sofía me escuchaba fascinada, como si estuviera descubriendo una parte de su historia que nunca le habían contado completa. Antes de irse, me preguntó si yo estaría dispuesta a hablar con sus papás nuevamente. Le dije que sí, pero que esta vez las cosas tenían que ser diferentes, que necesitaba una disculpa real de María, no palabras vacías para manipularme, que necesitaba que su papá aprendiera a tener voz propia y a defender lo que era correcto, y que sobre todo necesitaba que entendieran que el amor familiar no se puede condicionar a conveniencias sociales o económicas. Sofía asintió y me prometió que hablaría con ellos. Me abrazó una vez más antes de irse y por primera vez en semanas sentí un poco de paz en mi corazón. Algunos días después, Diego vino a mi casa. Venía solo, sin María. Se sentó frente a mí y empezó a hablar desde el corazón. Me dijo que había estado haciendo mucha reflexión, que se había dado cuenta de que en algún punto del camino había dejado de ser el hombre que yo había criado, que había permitido que el dinero y las apariencias lo cambiaran, que había priorizado la comodidad sobre los principios. Me pidió perdón por no haberme defendido, por haber sido cobarde, por haber permitido que María me tratara así sin consecuencias. Sus lágrimas eran genuinas y yo podía ver el remordimiento real en sus ojos. Le pregunté por María, si ella también estaba arrepentida. Diego suspiró y me dijo que María estaba en proceso, que la cancelación de la fiesta y la humillación pública la habían golpeado duro, que muchas de esas amistades importantes que ella tanto cultivaba resultaron ser superficiales, desaparecieron cuando vieron que tenían problemas, que estaba empezando a darse cuenta de que había sacrificado cosas importantes, como la familia real, por perseguir una imagen falsa. Me contó que él le había puesto un ultimátum, que si quería salvar su matrimonio, tenía que venir conmigo, disculparse de verdad y comprometerse a tratarme con respeto, que si no estaba dispuesta a hacerlo, él tomaría decisiones difíciles sobre su futuro juntos. Me sorprendió escuchar eso de Diego. Finalmente estaba mostrando la columna vertebral que yo pensaba que había perdido para siempre. Una semana después, María vino a mi casa. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, sin esa arrogancia que había tenido antes. María se sentó frente a mí con las manos temblorosas y la mirada baja. No tenía ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado en los últimos años. Comenzó a hablar con voz quebrada, sin mirarme directamente a los ojos. Me dijo que había venido a pedirme perdón, no porque Diego la obligara, sino porque finalmente había entendido el daño que me había causado. Me contó que después de la fiesta cancelada, su mundo perfecto se había derrumbado. Esas amigas elegantes de las que tanto presumía dejaron de invitarla a sus reuniones. Empezaron a murmurar a sus espaldas. Se dio cuenta de que todas esas relaciones estaban construidas sobre apariencias y dinero, no sobre afecto real. Cuando las cosas se pusieron difíciles, nadie estuvo ahí para apoyarla. En cambio, yo, a quien ella había despreciado y rechazado,
era quien había estado ahí siempre, en los buenos y malos momentos, sin pedir nada a cambio más que respeto y amor. María finalmente levantó la vista y me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que había sido una tonta, que había dejado que la ambición y la inseguridad la convirtieran en alguien horrible, que se avergonzaba de las cosas que me había dicho, de cómo me había tratado, que entendía si yo nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera que su arrepentimiento era genuino. Me quedé en silencio por un momento, observándola. Podía ver que su dolor era real, que finalmente había aprendido una lección importante sobre lo que realmente importa en la vida. Le dije que la perdonaba, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Pero también le dejé claro que las cosas tendrían que cambiar de verdad, que yo no iba a permitir nunca más que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. María asintió fervientemente, prometiendo que las cosas serían diferentes, y cumplió su palabra. Con el tiempo, nuestra relación se fue reconstruyendo lentamente. No volvió a ser como antes, porque la confianza rota no se repara de la noche a la mañana, pero mejoró considerablemente. María empezó a invitarme a su casa nuevamente, me incluía en las decisiones familiares, me trataba con el respeto que siempre merecí. Meses después, organizamos una fiesta sencilla para Sofía en mi casa, en el patio que cuido con tanto amor. No había salón elegante ni vestido carísimo, solo familia cercana, amigos verdaderos, comida hecha con mis propias manos y mucho amor. Sofía estaba radiante, más feliz que nunca. Me dijo que esta fiesta significaba más para ella que cualquier evento elegante, porque estaba rodeada de personas que la amaban de verdad. Ese día, mientras veía a mi nieta bailar con su papá, mientras María me ayudaba a servir la comida sin quejas ni aires de superioridad, mientras mis vecinos del mercado compartían con nosotros sin prejuicios, entendí algo fundamental. Defender mi dignidad había sido la decisión correcta, había sido doloroso, había costado lágrimas y noches sin dormir, pero había valido la pena, porque al final había recuperado no solo el respeto de mi familia, sino también mi propio respeto hacia mí misma. Aprendí que el amor verdadero no exige humillación, que la familia real no te pide que te hagas pequeña para que ellos se vean grandes, que a veces decir no es el acto de amor más importante que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como por las personas que queremos enseñar sobre valores y dignidad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Fue un camino difícil, pero necesario. Y cada vez que Sofía viene a visitarme, cuando me abraza y me dice que soy su heroína, cuando me cuenta que ella también está aprendiendo a poner límites en su vida, sé que todo ese dolor valió la pena. Porque no solo defendí mi dignidad, también le enseñé a mi nieta la lección más importante que alguien puede aprender en la vida, que nuestro valor como personas no depende de cuánto dinero tenemos, de qué tan elegantes nos vemos o de qué círculo social frecuentamos. Nuestro valor está en cómo tratamos a los demás, en nuestra integridad, en nuestra capacidad de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Y esa lección, esa herencia que le dejé a Sofía, es más valiosa que todos los pesos que pude haberle dado para una fiesta que de todas formas hubiera sido olvidada con el tiempo.